Muy buenos días, jóvenes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud, al igual que toda su familia. También espero que cada uno de ustedes esté respetando todas las indicaciones dadas por el gobierno, ya que recuerden eso de alguna y otra manera va a ayudar a contribuir a que esta enfermedad no se siga propagando, esta pandemia, ¿correcto? Ahora, vamos a continuar de esta manera trabajando nuestro sílabo. Por favor, una vez más, eh, cada vez que termines de visualizar este video, ve, desarrolla tu asignación y envíala, por favor. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a continuar. No olvides el hashtag yo me quedo en casa, por favor. Ahora sí, siguiendo nuestro sílabo, como la semana pasada hemos visto lo que es la era del guano, ahora nos tocaría ver el primer civilismo, ¿correcto? A ver, para el primer civilismo, pues el civilismo está dirigido por Manuel Pardo y Lavalle. Surgió como una acción frente al militarismo, el cual fracasó en el manejo del Perú desde sus inicios republicanos. Lamentablemente, el presidente Pardo y Lavalle tampoco pudo reflotar al Perú, ya que atravesábamos por una situación de crisis y el Perú, a pesar de la coyuntura desfavorable, tuvo que afrontar después de unos años la guerra contra Chile, involucrándose por una innecesaria mediación ante un país que tenía ambiciones sobre nuestras riquezas salitreras. ¿Correcto? Eso surge a raíz de todo este contexto social que les acabo de mencionar. Ahora vamos a comenzar con el primer gobierno, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que comienza en 1872 hasta 1876, ¿correcto? Ahora sí. Manuel Pardo, un ex consignatario guanero que se había desempeñado antes como ministro de Hacienda, director de la beneficencia y alcalde de Lima. Fundó la Sociedad de Independencia Electoral, llamada después Partido Civil. Este partido, el primero de nuestra historia republicana, pregonaba el gobierno de los civiles, la modernización del Estado y el impulso a la educación sobre todo. Ahora, las elecciones se celebraron en 1872 y el triunfo le sonrió a los civiles, obviamente, ¿no? Que en este caso ganaron, quienes tuvieron que superar una crisis que los hermanos Gutiérrez, tanto Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano, pues habían dejado. Habían desencadenado para impedir que el gobierno de los civiles se aperturara. Luego de ser asesinados por la población libeña, todos estos hermanos, los tres hermanos, habían sido asesinados tres hermanos de estos cuatro, ¿correcto? Del hermano Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano, tres de ellos habían sido asesinados por la población limeña. Pues después de todo esto, Pardo pudo recién asumir el gobierno desde el año 1872 hasta el año 1876, ¿correcto? Ahora, su popularidad era inmensa de Pardo, con un congreso de mayorías civilistas y dispuestos a alcanzar los fines que Pardo resumía en la siguiente fórmula, es decir, la república práctica y la república de la verdad. Ese era su lema de Pardo, la república práctica y la república de la verdad. Pero, sin embargo, los civilistas no pudieron aplicar su proyecto debido a la situación de bancarrota en la que se encontraba el Perú. Había una crisis tremenda en el Perú. Las obras públicas de Balta, del presidente anterior, habían elevado irresponsablemente la deuda externa. O sea, Balta, para que pueda construir acá, pueda mejorar el Perú, pues hizo una deuda extrema innecesariamente. La imposibilidad de pagarlo hizo que se cerrara para el Perú el crédito internacional. Es decir, cuando Pardo llega al poder, ve una crisis tremenda. Así él haya querido de alguna u otra manera mejorar, pues todo el crédito internacional le cerraron las puertas. Ante el no poder costear la deuda que Balta había dejado, pues simplemente todo crédito internacional pues decide cerrar sus puertas y decide no prestar más al Perú. En una medida extrema, pues Pardo nacionalizó el salitre,
otro fertilizante para reemplazar el guano, lo de la clase pasada que habíamos visto. Además, logró crear algunas escuelas técnicas. Se procuró por fomentar la educación y la cultura y firmó el Tratado de Alianzas Secretas entre Bolivia, que como sabemos fue el pretexto que presentó Chile para declararle la guerra a Perú y a Bolivia en 1879. Ahora, continuamos. Como les había mencionado, Pardo había llegado cuando había una crisis tremenda en el Perú. Es por ello que ahora vamos a hablar acerca de esta crisis económica. Manuel Pardo y Lavalle pues recibió el gobierno en medio de una grave situación fiscal. Esta era tremenda. El presidente Balta había gastado todas las rentas producidas por el contrato de Dreyfus, o sea, del guano. Y peor aún, había dejado al país comprometido con una deuda externa tremenda. El déficit presupuestario era gigantesco. O sea, en vez de ganancias había pérdidas, o sea, estábamos en bancarrota prácticamente. El guano bajaba de precio en el mercado mundial y la mayor parte de sus reservas estaban hipotecadas a extranjeros. O sea, prácticamente el Perú estaba en manos de los extranjeros, porque todavía se habían prestado internacionalmente el presidente Balta y al final dejó todo hipotecado, todo rentado a los extranjeros. Las medidas de auges económicos que se implementaron para intentar salir de esta crisis, pues, ¿qué es lo que hizo Pardo? Pues de alguna y otra manera implementar salidas para que puedan levantarse de esa crisis, pues, ¿no? Una de esas fue la restricción del gasto en obras públicas. La construcción de los grandes ferrocarriles quedó afectada hasta que en 1875 se detuvo definitivamente sin terminar los tramos planificados. Correcto, se deja en stand-by todas las obras que se estaban realizando en el Perú, ya que no había dinero, no había de dónde sacar, no había cómo invertir, no había, o sea, nadie te quería prestar, ni un país te quería prestar como antes lo hacía. ¿Por qué? Porque estábamos en déficit total. Pues se incrementaron los derechos aranceliarios, principalmente a la exportación del salitre. Asimismo se elevaron los impuestos tanto en los predios rústicos y urbanos, a la propiedad industrial y a las patentes que habían en ese entonces. Ahora, como parte del programa de austeridad, la burocracia fue podada y las Fuerzas Armadas se redujeron en 3 partes, en 3 de las 4 partes que había. O sea, las Fuerzas Armadas eran 4, pero a raíz de todo esto, pues se reduce a 3/4 partes de esto. También se implementó un programa de descentralización tributaria y administrativa para que los departamentos consigan y manejen sus propias rentas. Lo que ahorita actualmente tenemos, ¿no? Que cada departamento es una región y vela por sí. Prácticamente algo similar. Ahora, lo siguiente que les había mencionado que fue una de las grandes intentos de salir de esta crisis fue poder que nacionalizar el salitre. Es por eso que se da la estatización de las salitreras. Esto queda en Cusco. Les voy a contar un poquito. Cuando yo fui en el año 2017 a Cusco, pues realmente lo que tú puedes ver estas fotos ahorita es realmente impresionante ver cómo es que cada uno de estos, por decirlo así, estas lagunitas o estas piscinitas de sal dan. Todo es magnífico, es visualizarlo, caminar, mirar, es muy muy hermoso. Ahora, vamos a hablar en el contexto ahora de Pardo, ¿no? En estas circunstancias, la política de Pardo había estado orientada a solucionar el déficit presupuestal que teníamos en ese entonces, una de cuyas medidas consistió en convertir al salitre de Tarapacá en el nuevo recurso que financiará el gasto público. Sin embargo, el salitre, a diferencia del guano, era un recurso de propiedad privada, no era del Estado. O sea, la salitrera o el salitre era netamente de una persona o de 2 personas o de una familia, no era de propiedad nacional, o sea, del Estado, ¿no? Para implementar su política, pues Pardo estableció el monopolio del salitre en 1873 y expropió las salitreras en 1875.
recibiendo sus propietarios certificados de salitre como reconocimiento de la deuda y con la garantía de los bancos locales. Estos salitreros transfirieron sus operaciones a Chile, contribuyendo activamente a la propaganda bélica que se desataría desde 1879 entre Chile, Perú y Bolivia, mientras que el estanco proyectado por Pardo no dio los resultados esperados, lamentablemente, no todo lo que él se proyectaba, pues no dio así frutos como él pensaba. Al cerrarse el crédito externo, una vez más, al deshabilitarse la exportación del guano, antes éramos una potencia en exportar guano, pues ya no había bajado totalmente. Los bancos y el gobierno tuvieron que recurrir al incremento sustantivo de la emisión monetaria, proceso que agravó aún más la crisis embosada desde 1872. O sea, cualquier intento que en ese entonces hacía Pardo para salir de esta crisis, pues de alguna y otra manera se veía más afectado, más afectado, más afectado. Y la crisis subía más y más. Y el Perú no podía salir de esa crisis. Ahora, ¿qué surge? También surge el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia. ¿De qué trata más o menos? Pues Pardo y el civilismo habían llegado al poder solo para ser testigos imponentes de uno de los mayores debates financieros o de claves financieros. El Estado peruano, como consecuencia del conjunto de políticas adoptadas desde el inicio de la época del guano, crisis que no tuvieron la capacidad ni la oportunidad de corregir, lamentablemente. O sea, cuando llega Pardo al gobierno, pues no pudo hacer nada para revertir todas las cosas que había hecho Balta. Lamentablemente el Perú lo encontró en crisis, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ¿qué pasa en 1873? En 1873 se prepara el desenlace definitivo cuando el Perú celebró un tratado de alianza de defensas recíprocas con Bolivia, Tratado de Ribagüero-Benavente. Pues este documento, que fue pretexto para que el Perú ingresara en 1879 al lado de Bolivia en conflicto contra Chile, pues el ejército chileno complementó la destrucción iniciativa por la crisis económica de la década de 1870 y sirvió para mostrar la debilidad del civilismo y la incapacidad de su gobierno y de los gobiernos anteriores para cumplir el ideario o la idealización de la emancipación. Es decir, para que tú más o menos lo puedas entender, hacer del Perú una sociedad nacional, genuinamente nacional. O sea, sin que ellos netamente te digan, no, vas a ser patriótico, vas a ser nacional, de alguna u otra manera quisieron hacer al Perú genuinamente nacional, a raíz de todo este tratado, ¿no? Ahora, y luego, como les mencioné, también hubo un gran apoyo tanto en la política educativa y cultural, y lo vamos a ver a continuación. En la imagen sale lo que es la antigua Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Esa es la primera promoción, donde ves personitas, es la primera promoción que salió de ingenieros y esa es la antigua escuela. ¿Correcto? A ver, vamos a ver qué es lo que hizo Manuel Pardo. Pues Manuel Pardo y su generación de intelectuales civilistas sabían que el desarrollo del Perú tenía como condición básica la expansión de la enseñanza humanista, científica y tecnológica. O sea, él creía que para que de alguna u otra manera podamos salir donde estábamos, la crisis, teníamos que expandirnos en cuanto a la enseñanza humanista, científica y tecnológica. Este ideal pues chocaba con el déficit de la realidad económica que atravesaba el país. A pesar de esto, el gobierno pues promovió la educación y la cultura implementando notables reformas, por decirlo así. Un conjunto de brillantes profesionales respaldaron la tarea. Entre ellos estaba el personaje de Manuel Atanasio Fuentes, José Granada, Casimiro Ulloa, José Antonio Roca, Eduardo de Javich, etc. Todos estos brillantes profesionales respaldaban la idea de Manuel Pardo en que sí, se tenía que de alguna u otra manera apoyar para que de esta manera podamos salir de esta crisis. ¿Correcto? Pues el Reglamento General de la Instrucción
promulgado por Pardo, estableció la gratuidad y obligatoriedad del primer grado de educación básica, o sea, del primer grado de primaria. Para asegurar los fondos necesarios, pues restauró el pago de la contribución general y encargó su administración a las municipalidades de cada distrito, claro está. Ahora, a nivel superior, destaca la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en mi universidad, ¿correcto? Esa Facultad de Ciencias Políticas es demasiado grande, muy grande, al igual que la Facultad de Administración de Ciencias Contables. Ahora, en esta casa de estudios, San Marcos, fue privilegiada con el título de Universidad Mayor. Las de Cusco, San Antonio Abad, Arequipa, San Agustín fueron nombradas universidades menores y las de Huamanga, Puno, Trujillo fueron clausuradas. Es decir, la única universidad que tiene en su nombre mayor, es la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos, la Universidad del Cusco, San Antonio Abad y la Universidad de Arequipa. Y las que... ya, muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Y algunas universidades, como les mencioné, como la de Huamanga, Puno y Trujillo, fueron clausuradas netamente. Ahora, en 1876 se funda la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, lo que en la foto está, ¿no? Se encargó a Eduardo de Habich su organización y dirección. Este ingeniero polaco sentó las bases para la formación de la primera generación de ingenieros peruanos, ya que no había ingenieros. Contrató a brillantes colegas en Europa y trajo muchos libros científicos y técnicos para la escuela que dirigía en Lima. Ahora, para la mejor capacitación técnica de los jóvenes, se reorganizó la Escuela de Artes y Oficios y se fundó la Escuela Agrícola Práctica. Es decir, en el gobierno de Pardo hubo muchísimo apoyo en cuanto a la educación, en cuanto a la cultura, en cuanto a la organización de la educación, porque como sabemos es el único fin en lo cual uno puede sobresalir, que puede crecer más adelante. Recordando así que la Universidad de San Marcos es la única universidad que tiene como nombre Universidad Mayor de Universidad Mayor, ¿correcto? Ahora, en cambio, la de Cusco, que es San Antonio Abad, y la de Arequipa, San Agustín, fueron nombradas universidades menores, es decir, la única que tiene, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y la de Cusco es Universidad Menor San Antonio Abad, por decirlo así, ¿correcto? Ahora, vamos a visualizar el quinto hecho durante el gobierno de Pardo, o ya casi finalizando, ¿no? Elecciones de 1876, cuando ya Pardo deja el cargo. Bueno, al acercarse el fin del gobierno presidencial de Pardo y Lavalle, fue voceado el general Mariano Ignacio Prado, el expresidente del Perú. Contaba con las simpatías de los civilistas y aprobación de Manuel Pardo, quien fue su ministro de Hacienda durante la guerra contra España. El único candidato opositor fue el contraalmirante Lizardo Montero, quien no contó con mayor respaldo, ni del pueblo tampoco, ni el de su seno de los civilistas, ni el que los rodeaba tampoco tenía el apoyo, pues. En mayo de 1876 fue electo como presidente don Mariano Ignacio Prado y como vicepresidente el general Luis de la Puerta. Es decir, cuando Prado deja el gobierno, quien entra al gobierno fue Mariano Ignacio Prado. Ahora, al terminar su gobierno, Pardo, quien entra después, fue Mariano Ignacio Prado, pero no sería su primer gobierno, sino ya su segundo gobierno. La clase pasada hicimos el primer gobierno. Ahora, ¿cuánto tiempo gobierna Mariano Ignacio Prado? Gobierna desde 1876 hasta 1879. Mediante elecciones convocadas en 1876, la presidencia recayó por segunda vez en Mariano Ignacio Prado. La crisis económica había ranciado un poco, por decirlo así, por lo que su gobierno no pudo realizar obras públicas alguna, tampoco se pudieron realizar obras. Manuel Pardo, que ahora se desempeñaba como presidente del Senado,
fue asesinado en medio de un complot de los sargentos del batallón Pichincha, encabezado por el sargento Melchor Montoya, en medio de este panorama de penumbra tremenda. El Perú ingresaba en 1879 a la guerra más catastrófica de todo el siglo XIX, la Guerra del Salitre, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué? Porque en la próxima clase ya vamos a ver lo que es la guerra contra Chile, la guerra del salitre, es decir, cómo es que se inicia esta guerra, los factores, las causas y las consecuencias lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, en el Word que te estoy enviando, ahí dice, te estoy enviando una pequeña lectura de cómo fue la muerte o cómo lo asesinaron a Manuel Ignacio, a Pardo. A Manuel Pardo y Lavalle, cómo es que lo asesinaron o por qué lo asesinaron. Vas a tener que leer y también responder las preguntas que te he puesto, ¿correcto? Espero que la lección de hoy se haya aprendido y para que puedas continuar la siguiente clase tienes que entender esta parte para que no vayas, porque de aquí es donde sale o donde se desarrolla la guerra contra Chile, ¿ok? Sin más, espero encontrarnos en la próxima clase de esta manera, de manera virtual y con una clase en YouTube, ¿correcto? Hasta la próxima, chicos. Nos vemos.